Se acaba de finalizar la reunión, por lo menos la rueda de prensa de Giorgia Meloni y Donald Trump en el despacho Oval, una reunión de prensa rica de elementos súper interesantes. Acabo de terminar el directo, pero en este vídeo voy a concentrar los elementos más importantes porque el directo se va a poner en privado enseguida, ya no podrás tener acceso a él en el momento en el que estás viendo este vídeo y lo vamos a sustituir con un vídeo mucho más corto, mucho más compacto y esbelto con los mejores momentos, una reunión, un encuentro que se ha centrado principalmente en las, al menos eso dicen, relaciones entre Estados Unidos e Italia. Concretamente han compartido preocupaciones e ilusiones, Donald Trump y Giorgia Meloni, preocupaciones sobre inmigración y droga, ilusiones sobre economía, crecimiento económico y energía. Básicamente, y ya te anticipo, los elementos principales de esta reunión han sido el tema energético, compromiso de Italia con Estados Unidos en tema energético, te lo voy a decir ahora en qué va a consistir, el tema de defensa, los presupuestos, es decir, el porcentaje presupuestario de defensa a invertir por parte de Italia, inmigración, que ha sido el as en la manga de Giorgia Meloni, lo verás ahora en el vídeo por qué, y una noticia increíble, Giorgia Meloni y el gobierno italiano van a ayudar, van a dar soporte a la misión en Marte de Elon Musk. Esos son los 4 elementos. Hay un quinto que yo creo que han tratado, pero han querido decir que no han tratado de ello. Y esto te lo dejo para dentro del vídeo. Vas a tener que ver el vídeo, pero lo vas a tener que ver además por otras 2 cosas importantes. El encuentro ha tenido momentos de bajón, en el que ha desaparecido Giorgia Meloni por la cantidad de preguntas que le han hecho a Donald Trump sobre cuestiones internas de Estados Unidos. Un momento de subidón, en el que Giorgia Meloni se ha podido lucir con un tema muy concreto, y lo verás. Y luego tenemos una lectura del lenguaje no verbal, pero sobre todo te pido que te esperes hasta el final, porque le han hecho una pregunta a Donald Trump súper interesante que nunca le había hecho nadie. Si considera a Zelensky, ojo, si considera a Zelensky el provocador de la guerra de Ucrania. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Donald Trump? Todo un programa. Tienes que verla, la respuesta de Donald Trump, donde fulmina a Zelensky. Y otro tema importante, al final del vídeo te voy a hablar de, porque este encuentro nos revela por qué Donald Trump se ha visto con Giorgia Meloni, se está viendo con otras personas, por qué, por ejemplo, a Macron ha hecho que le viera Marco Rubio y a Pedro Sánchez ha hecho que le viera Scott Bessent, el secretario de Estado, y posiblemente lo que pudo haber ocurrido es que Pedro Sánchez no se haya ido a Washington, podría haberse ido a ver a Scott Bessent y no se haya ido porque o le ve Donald Trump o Pedro Sánchez no se va a ver con un segundo. Puede que sea este el motivo, pero nos va a decir muy claramente por qué Donald Trump está teniendo estas reuniones bilaterales con cada país y cómo estas reuniones las está tratando para encontrar, es un tema de técnicas de negociación, un punto con el que finalmente negociar con Europa en base a lo que acuerde con cada país individualmente. Algo muy interesante, pero te voy a explicar en qué consiste esta técnica al final del vídeo. No te lo perdas, no te lo pierdas. Vamos con el vídeo. Un momentito porque sale Donald Trump. Fíjate la coordinación que tenemos aquí. Sale Donald Trump, eso significa que el coche de Giorgia Meloni ya ha entrado en el recinto de la Casa Blanca. Vemos por el reflejo de la ventana que está doblando la esquina, llega aquí y aquí lo tenemos, la bandera de Estados Unidos en el coche, que ya te advierto que, y la bandera, bueno, de Italia en el otro lado, simbología importante. Ya te advierto que la bandera va a ocultar la cara de Giorgia Meloni. Feo, esto lo tenía que haber hecho mejor. No, creo que dice magnífica persona o excellent person, dice. Entran dentro, ocultada prácticamente. Que claro, Giorgia Meloni es muy menuda y el coche este, a ver la altura que tiene. Aquí tenemos las imágenes y esta es una imagen muy importante. Voy a poner el sonido. Fíjate quién tenemos aquí. Esta foto es importantísima. Esta cabellera rubia es Giorgia Meloni, enfrente de Donald Trump. ¿Quién tiene al lado Donald Trump? J.D. Vance, que va a volver, que se va a montar, yo creo, en el avión de Giorgia Meloni, porque tienen prácticamente mañana o pasado mañana reunión en Italia, ¿eh? Reunión oficial. ¿Y quién tenemos al otro lado? Esto es interesantísimo con respecto a España. ¿Quién tenemos
Scott Bessent, ¿no? Scott Bessent, que es el secretario de Estado del Tesoro, que es quien se vio con nuestro ministro, Carlos Cuerpo, ah, pasado anteayer prácticamente, ¿no? Se vio con Carlos Cuerpo anteayer, Steve Bessent, en Washington, Carlos Cuerpo, una reunión creo que también forzada por parte de, no sé, la verdad que hicimos un vídeo, yo no tengo claro a tenor de los acontecimientos si fue eh, la administración Trump que llamó a consulta a alguno del gobierno de Pedro Sánchez para tirarle de las orejas, ¿no? O fue Pedro Sánchez que forzó también ese, eh, ese encuentro para decir, bueno, al igual que los italianos se reúnen con la administración Trump, también lo hacemos los españoles a través de Carlos Cuerpo. Es decir, tenemos por parte de Francia y de España, de la parte globalista, un intento a lo largo de esta semana de encerrar a modo de sándwich mediático este encuentro entre Donald Trump y Giorgia Meloni a través de encuentros paralelos, ¿no? Como yo creo, al igual que se está tratando de hacer aquí en España, lo están haciendo en Francia, es decir, bueno, sí, Giorgia Meloni se ha reunido con Donald Trump, pero no es nada importante, ¿vale? Quiero decir, al igual que se ha reunido Carlos Cuerpo con Scott Bessent, al igual que se ha reunido em, Emmanuel Macron con Marco Rubio, ¿vale? Yo creo que hay un intento a nivel europeo de quitarle importancia a lo que puede tener este encuentro, siendo quien va a representar, entre comillas, Europa aquí, que es una fuerza que no es del gobierno europeo, no es ni del Partido Popular ni del PSOE, es Giorgia Meloni, ¿no? And that's very important, Mr. President. It's not only about Italy, it's about the entire Europe. The exchange between us is a very big one. Investments that we are discussing in this week. Pido un corte aquí y esto me hace pensar que están manipulando las imágenes. En la primera parte que hemos visto, ¿qué es lo que ha dicho? Básicamente, Donald Trump pone. Ha sido interesante esta parte porque ha visto. Yo creo que Donald Trump sienta a su invitado ahí y le deja hablar después de hacer una primera introducción diciendo que una gran persona, si le aprecia, se esmera mucho Donald Trump. Y después deja a la otra persona hacer como un resumen de lo que han hablado, ¿no? Para eventualmente el después matizar, etcétera. Giorgia Meloni ha hablado de, bueno, la relación con Estados Unidos ha iniciado desde Colón, ¿no? Desde Cristóbal Colón, que para los italianos era un navegador genovés, ¿no? Al menos así se estudia en Italia. Como, en fin, lo de Colón es, vamos, los españoles dicen que es español, los catalanes dicen que es catalán, los gallegos dicen que era gallego, y solo falta que fuera chino. Escucha. Bueno, total, que dice que hay dos grandes preocupaciones de las que han hablado. Han hablado de preocupación y han hablado de cosas que hacen ilusión. Preocupaciones, el tema de la inmigración ilegal, cómo abordar la inmigración ilegal y cómo abordar el tema del tráfico de drogas, ¿vale? De esto en la parte, digamos, de preocupaciones. Y con respecto a cosas que hacen más ilusión, han hablado de inversiones económicas y de energía. Importante esta parte porque Italia con la Italia de Giorgia Meloni está muy predispuesta en incrementar la compra de energía de gas americano licuado, que cuesta más, es más caro, pero que ya sabemos, ya nos va a decir por dónde puede ir la negociación, el acuerdo que se puede llevar Giorgia Meloni para Europa. Es decir, nos van a rebajar los aranceles, pero tenemos que comprar más gas americano y Italia está dispuesta a comprarlo. Además, Italia está dispuesta a invertir en el nuclear. Ha dicho en la energía nuclear, donde quiere invertir 10 billones con B, entiendo yo, de euros, que serían, por tanto, 10.000 millones. Bien, vamos a seguir escuchándoles. Western nationalism, I don't know if it is the right word, but I know that when I speak about West, mainly I don't speak about a geographical space. I speak about a civilization. And I want to make that civilization stronger. So I think even if we have some problems, okay, between the two shores of the Atlantic, it is the time that we try to sit down and find solutions. So I want to thank President Trump for having accepted an invitation to pay an official visit to Rome in the near future and consider. Dice que Donald Trump ha aceptado una visita a Italia en el futuro, sin fecha todavía,
irá J.D. Vance, prácticamente vuelve con Giorgia Meloni mañana a Roma. Mientras tanto, han hablado, dice que no quiere hablar de regiones geográficas, que prefiere hablar de aislamiento, de evitar el aislamiento. Entiendo yo, el aislamiento de Europa, no, ahí no he entendido muy bien a dónde iba Giorgia. Possibility in that occasion to meet also with Europe. The goal for me is to make the West great again. Okay, and I think we can do it together. We can. We will keep on work on that. I'm going to close. I want to say only I'm proud of sitting here as Prime Minister of an Italy that today has a very good situation despite the difficulties. A stable country, reliable country. 1 million more jobs in the last 2 years and a half. Great. Italia es un país confiable para Estados Unidos. En el último año hemos incrementado los puestos de trabajo en 1 millón. Forgive me if I promote a bit my country, but you're a businessman and you understand me. Dice, déjame promocionar mi país, ya que tú eres un hombre de negocios. We can do it even better together. Also on Ukraine, I will close. Together we've been defending the freedom of Ukraine. Together we can build a just and lasting peace. We support your efforts, Donald. Thank you. Y ojo con esto importantísimo, nosotros apoyamos tu esfuerzo para la paz en Ucrania. Queremos una paz larga y duradera, pero ojo con lo que dice Giorgia Meloni, apoyamos tu esfuerzo para la paz. Eso significa que automáticamente lo que se está gestando en París, en esa reunión en esa contraprogramación de Macron, van a ser unas collejas gordas de Marco Rubio a Macron. Brutal esta parte. We're doing well in that effort, but we want to get it done, and we'll see if we can. We want to save. On average, think of it, every week 2,500 people are being killed, mostly soldiers, Russian, Ukrainian. Cada semana 2.500 personas mueren en la guerra de Ucrania y queremos que esto termine. Queremos salvar esa vida, principalmente son soldados rusos y ucranianos. We'll let you know very soon, and you've been very helpful. I appreciate it. Thank you. Any questions? Es muy de ayuda y aprecio tus palabras, dice Donald Trump. Muy tranquilo, muy relajado. Todo el mundo quiere hacer preguntas. Está ahora mismo Giorgia Meloni de espectadora de una rueda de prensa de Donald Trump a los medios de comunicación americanos, que parece que están más interesados por cuestiones internas, ¿no?, de Estados Unidos. Toda pregunta a Donald Trump. Giorgia Meloni ha desaparecido del mapa. Una situación un poco incómoda, ¿no? Pregunta sobre Irán y Estados Unidos. Otra pregunta de política de Estados Unidos. Como si Giorgia Meloni no estuviera. Como si no hubiese nada que llamase la curiosidad de los medios de comunicación sobre el hecho de que esté ahí Giorgia Meloni. Tenemos una pregunta en italiano, finalmente. Queríamos ver el tema de lenguaje no verbal. Giorgia Meloni sigue como inició, con la pierna cruzada, va vestida de pantalones, vestida de blanco. Ha elegido un color muy importante, un color limpio, un color que no llama la atención, pero un color también muy femenino. Las mujeres se pueden vestir de blanco, los hombres queda un poquito raro, salvo que sean ibicencos. Zapato de tacón medio, un maquillaje muy limpio, el de Meloni, como siempre. Donald Trump en su postura siempre hacia el borde de la silla y Giorgia Meloni cómodamente tirada hacia el respaldo. Es que yo creo que se ha dormido. Ya llevamos 5 minutos preguntándose solo a Donald Trump, ¿no? Vamos a ver qué pregunta le hacen a Giorgia Meloni en italiano. Trump ha considerato responsabile Zelensky della guerra in Ucraina e poi se avete parlato delle spese militari e qual è il limite massimo a cui ha detto che può arrivare l'Italia, le percentuali delle spese militari. Se han hablado de gastos militares y cuál es el límite a que puede llegar Italia si lo han acordado. Può arrivare l'Italia, abbiamo parlato del fatto che l'Italia sta... Uy, ¿se ha cortado? ¿Ahora qué habla? Ma non abbiamo parlato poi di quanto va aumentata questa percentuale, anche se siamo ovviamente consapevoli che insomma, il tema della difesa sia un tema particolarmente importante di questo tempo. Per quello che riguarda la guerra in Ucraina, lei sa come la penso che ci sia chiaramente una... Giorgia Meloni jugando con el pie. Che l'invasore da quel punto di vista fosse Putin e la Russia, ma non è questo che diciamo oggi quello che rivela il fatto che insieme vogliamo... Ay, qué pena que se está cortando aquí el tema. Dicen, bueno, voy a echarlo un poquito más atrás a ver si... Diciamo ci sia
stata un'invasione e che l'invasore da quel punto di vista fosse Putin e la Russia, ma non è questo che diciamo oggi quello che rivela il fatto che insieme vogliamo. Está cortada la retransmisión y no es cosa mía, ¿eh? Y tampoco es cosa de YouTube. Está como. Se ha parado en un punto importantísimo, porque Giorgia Meloni decía que No, I mean, it sounded great. It was about- It was el beautifully agresor presented. es Putin, pero uy, ¿y qué ha pasado aquí? Ha sido como cortado el trozo, ¿eh? Vamos a volver a verlo. Penso che ci sia chiaramente una diciamo ci sia stata un'invasione e che l'invasore da quel punto di vista fosse Putin e la Russia, ma non è questo che diciamo oggi quello che rivela il fatto che insieme vogliamo. Dice, no cabe duda de que hay una invasión y que el invasor es Putin, pero lo importante es que juntos queremos, y ha sido cortada aquí, esta es la retransmisión, ¿eh? A mí me ha llegado así, estoy pinchando la señal del país. Vale, vale, a través de la traductora entendemos de qué va la cosa. A través de la traductora hemos comprendido de qué ha ido la cosa. Le han preguntado, ojo que Meloni aquí está pidiendo a la traductora, cuidado, aquí tenemos una objeción de Meloni, vamos a verlo. A no ser que la traductora se ha colado con algo. Le han preguntado primero si considera a Zelensky que ha sido a Giorgia Meloni se cortó ahí en esa pregunta. Que Zelensky ha provocado la invasión, fue el provocador de la invasión, y ella dice, no, le está queda claro que hay un agresor y es Putin. Con respecto al compromiso de armamento, ¿no? De defensa, Italia cumplirá con los acuerdos, que de momento son el 2%, y que no cabe la menor duda, dice, de que considera que la defensa es un elemento prioritario ahora. Prioritario no, pero importante ahora. Y ojo que Giorgia Meloni para a la traductora para, no sé, qué le va a corregir. Vamos a verlo. Wait, I will do that. They've been asking if we decided another percentage about this defense spendings, and I said NATO. yes, NATO, and I said that Italy is reaching the 2% as it was already decided. We didn't speak about a specific other percentage, but we are aware of the fact that defense is important for the future, and we see what also the work that we are trying to do at the European. Vale, Donald Trump está súper relajado. Fíjate dónde ha escondido el pie, dónde lo tiene escondido. Voy a mover, a ver si puedo enseñártelo así, ¿vale? Fíjate dónde tiene escondido el pie, la punta del pie detrás de la pantorrilla, de la otra pantorrilla. El pie derecho, con la pierna, pie izquierdo con la pierna cruzada sobre el derecho y la pierna, la pierna izquierda cruzada sobre la derecha y el pie ahí torcido, escondido debajo de la pantorrilla. Tiene tensión Giorgia Meloni, pese a querer mostrarse bastante relajada, porque en el fondo está apoyada en el respaldo, pero las piernas están ahí como bastante tensionadas. Tiene como tensión en la pierna y la parte de arriba del tronco parece bastante relajada. Ha pedido a la traductora decir, no, esto voy a hablarlo yo, lo voy a hablar yo directamente con el presidente. Le dice, nosotros lo que queremos es cumplir con el acuerdo de defensa y que además consideramos, estamos abiertos a más cosas y, en fin, lo que está diciendo, ¿no? Consideramos que es importante la defensa. Ha sido ella que ha querido hablar directamente y no dejarlo en mano a la traductora. Eso es importante. Ha querido controlar ella la respuesta aquí. And I don't hold Zelensky responsible, but I'm not exactly thrilled with the fact that that war started. That was a war that would have never started if I were president. You'd have millions of people living right now that are dead. You'd have cities that would be open and thriving and that have their beautiful turrets. Those turrets are the most beautiful in the world, but they're not with us any longer. They're smashed to smithereens, laying on the ground in a million pieces, getting hit by rockets, bombs, and bullets. And Interesante esta parte. Donald Trump dice, mira, yo no sé si Zelensky es responsable, pero lo que te puedo decir es que esta guerra no tendría que haber iniciado y que han muerto muchísimas personas, había bellísimos edificios con grandes azoteas que han sido bombardeadas. so I'm not happy with him, and I'm No estoy contento con él. not happy with anybody involved. I think it's a war. I know it's a war. It didn't happen for 4 years. It was never close to happening. It was never even a thought.
And I spoke to President Putin about it a lot. It was the apple of his eye, but there's no way he would have ever gone in if I were president. Now I'm trying to get him to stop because, as you know, Russia's a lot bigger. It's a bigger military force. And if you're smart, you don't go involved and get involved in wars that you can blame the man that was sitting in this seat. Biden, he didn't know what that war would have never taken. Esto es súper interesante lo que está diciendo. Dice, bueno, yo no sé si Zelensky es responsable, pero tú tienes que ser inteligente, dice, y saber que tienes al lado como un tipo más grande, ¿no? Un país más grande, y no tienes que permitir que estas cosas ocurran. No te puedes permitir este tipo de cosas teniendo un vecino que es militarmente infinitamente más grande que tú. Fíjate estas palabras muy importantes. I'm not blaming him. Dice, no estoy reprochándole. No estoy reprochándole, dice. But what I am saying is that I wouldn't say he's done the greatest job. Pero no está haciendo un gran trabajo. Ojo con esto. No le puedo reprochar nada. No le voy a reprochar, ¿no? No le quiero reprochar, pero no está haciendo un gran trabajo. Okay, I'm not a big fan. I really am. I'm not a big fan. No soy un gran fan. Es un eufemismo para decir que, en fin, que ha fulminado a Zelensky aquí, ¿eh? Qué barbaridad lo que acabamos de escuchar. La verdad que nunca le habían hecho esta pregunta a Donald Trump. Es decir, ¿considera a Zelensky responsable de la guerra en Ucrania? Fíjate qué pregunta tan clara, ¿no? Go ahead. Go ahead. Avete discusso di Cina, della possibilità che l'Europa ponga dei dazi, diciamo, sulla Cina. Mr. President, are you sure about the definition of parasite for European? Would you say again that European are parasites? I've never said. Would you say again that European. European Have are you ever said parasites? that Europeans are parasites? Yeah. Have you seen it? No, I haven't said. I don't He know. didn't say it. I don't even know what you're talking about. Están haciendo una pregunta que no se está entendiendo. Yo tampoco la estoy entendiendo. Se la ha hecho iniciando en italiano, después hablando en inglés. Dice, yo no sé de qué estás hablando. Ni Giorgia me dice que sí opina. ¿Qué opinas sobre la política europea de los aranceles? Dice, yo no sé qué estás hablando. Go ahead. No, wait. Next. Go. Thank you. Prime Minister Meloni just said we want to make Europe great again, and we want to do it together as the United Sure. The West, yeah. Did you? I guess that's what she said, Mr. Prime Minister. How are you going to do that? And are you looking to do it to counter China, who is really trying to gather influence against the United States with the help of this joint deal? I hope that Europe is going to be great again. Europe has gone through a lot of problems, and a lot of it's having to do with immigration. And I'm not a big fan of Europe and what they've done with immigration at all. Oh, interesante esta parte. Dice, hablan sobre la posibilidad de volver a hacer grande nuevamente Europa también. Y dice, pero Europa tiene muchos problemas. Y desde luego no me gusta nada. No estoy nada de acuerdo con el rumbo que han tomado con respecto a la inmigración. Ojo, porque lo dije ayer en el vídeo de ayer. Giorgia Meloni estaba subiéndose a la escalera del avión que le llevaba a Estados Unidos y tuiteando, escribiendo un post diciendo, colgándose la medalla de un gran logro en Europa, que Europa ya ha establecido una serie de países para las repatriaciones masivas. Como diciendo, bueno, finalmente algo que hemos pedido nosotros está iniciando a tener efecto. Y fíjate que con eso se va a Estados Unidos y lo primero que opina Donald Trump sobre las políticas europeas no es sobre temas comerciales, sino sobre inmigración. And I think they got to get smart because Europe is being very badly hurt by what they've done with immigration. Now, I'll say this, that the Prime Minister has taken a very tough stand on immigration. And I commented to her before. I said, I wish more people would be like you having to do with that subject, but they're not. Europe is very important to me. Europe is very important to the world. I want Europe to do very well. I think they have to get a lot smarter on immigration. But we are Interesantísima esta parte. Dice, Europa es un gran país. Es muy importante para mí, pero deben ser más inteligentes respecto de la inmigración. Yo creo que eso es un titular, porque hasta ahora el momento había ido Macron y habían hablado de la guerra de Ucrania básicamente, pero no se había puesto el tema de Europa. ¿Qué opina Donald Trump sobre Europa? Más allá de los aranceles, ¿no? Y más allá de la guerra, ¿no? Pues el tercer elemento es la inmigración, que es donde Giorgia Meloni, sin embargo, está colgándose todas las medallas. Es interesante esta parte. We are beginning doing it. You will see now the policies of the European Union in the last, let's say, 2.5 years have been changing. Okay, at the beginning we were talking only about how we were redistributing illegal migrants coming to Italy. Now we are talking mainly about how to stop illegal migration,
work with the countries of origin and transit, and to return people. The European Commission just did the new rules about repatriations and things like that. So things are changing, thanks also to the example that Italy brought in lowering the rates of illegal migration. So we are working now together. So I'm optimistic on that. Good. I hope so. Importantísima esta parte. Nos permite ver cómo Donald Trump va a querer ubicar dónde ha encontrado Donald Trump dentro de Europa el canal para infiltrar más a Giorgia Meloni y darle más prestigio y más autoridad. Ha dicho que Europa debería ser más inteligente en políticas de inmigración, que es precisamente donde Giorgia Meloni está funcionando. Tanto es así que Giorgia Meloni luego le repite, ¿no? Le hace espejo y le dice, sí, yo no sé si estás al tanto de lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, pero Europa está cambiando, le pone con la mano ahí para, como decir, con muchísima autoridad, aquí es donde Giorgia Meloni se siente fuerte y puede decir cosas, incluso cambia su gesticulación, fíjate cómo usa la mano, como decir, estamos trabajando, el discurso en Europa ha cambiado, hemos pasado desde en 2 años de hablar de cómo redistribuir los inmigrantes ilegales en Italia, que es lo que está pasando aquí en España, hemos pasado esto a iniciar a hablar de cómo frenar la inmigración y cómo repatriar, cómo iniciar las repatriaciones. So I'm optimistic on that. Good. Y dice, estoy optimista. Go ahead, please. Go ahead. La Cina Giorgia Meloni, ahí se toma un respiro Giorgia Meloni y dice, venga, he salido airosa, ¿cómo decir? Es como cuando en los exámenes, nosotros en Italia, como la gran mayoría de los exámenes, no sé cómo es ahora, pero en mi tiempo en la universidad los exámenes eran orales, ¿no? Es como cuando el profesor te hace una pregunta y tú ay, qué bien, me está preguntando sobre algo en lo que puedo lucirme, ¿no? Hasta se ha arreglado el pelo después, toda esta gestualidad significa una gran liberación, ¿no? Por parte de Giorgia Meloni de haber tratado un tema en la que ella es fuerte. President Meloni, if you have discussed the option of a Starlink deal with Italy on satellite communications, and President Trump, if you want to see the Google company going on, The Google what? the Google company, What about it? Google business, now. It's a great. Go ahead, please. Oh, well, we didn't discuss about Starlink. We've been discussing about defense space, where we will work together also in the Mars missions. So there are big things to do together, but we didn't discuss it. Interesante esta parte, ¿sabes? Porque Italia, hay una polémica en Italia de que Giorgia Meloni quiere entregar el encriptado o la seguridad digital de defensa a la empresa de Elon Musk, Starlink, básicamente. Dice, ¿habéis hablado de temas de Starlink? Dice, no, pero dice Giorgia Meloni, no hemos hablado de este tema. Luego han nombrado Google, no sé por qué. Y después ahí Giorgia Meloni dice, lo que queremos nosotros es apoyar en la misión en Marte. Vamos a apoyar a Estados Unidos en la misión en Marte. Esta también podría ser un titular. Inmigración, por tanto, Marte, el tema del porcentaje de defensa, y no han hablado de aranceles. Un encuentro que yo creo que un poco desinflado respecto a las expectativas. Y esto a mí me hace pensar que las cosas importantes o no se han hablado todavía o han pactado no hablar de ello y hacer como un paripé, ¿no? Creo que si esta ha sido la rueda de prensa un poco desinflada respecto a la que vimos con Macron, con Starmer y con Zelensky, vista la importancia, la expectativa que había, el momento histórico, el hecho de que para muchos Giorgia Meloni iba como representante de Europa casi a salvar lo salvable, que ni siquiera el comisario europeo para la economía y el comercio había conseguido. Todo esto no ha sido reflejado, básicamente. El encuentro ha sido un encuentro que se ha centrado mucho en las relaciones entre Estados Unidos e Italia, pero tenemos que afianzar una serie de cuestiones, ya que estamos hablando en un canal que se dirige principalmente a público en lenguaje español, en idioma español, de España, ¿no? Aunque me veis de mucha parte del mundo, repito, escríbeme de dónde me estás viendo. Claramente hay una diferencia importante. Es decir, Giorgia Meloni ha consumado una reunión en la Casa Blanca, y gente como Pedro Sánchez no. Y Ursula von der Leyen tampoco. ¿Entendemos? Y Macron ha ido por una cuestión solamente de guerra, ¿no? Estamos hablando de que aquí yo creo que Estados Unidos está sentando un cambio importante, está partiendo Europa
y dejando muy claro quiénes son sus aliados y quiénes no. A los que no son aliados ya no los va a recibir, los va a despachar un ministro suyo, que son sus secretarios, secretario de Estado, Carlos Cuerpo, bueno, Scott Bessent, Macron, Marco Rubio. Y él se va a dejar digamos, se va a quedar con las reuniones solo con aquellos que son más afines, ¿no? Le va a permitir tener ese escaparate, por así decirlo. El elemento más importante donde Donald Trump ha resaltado la figura de Giorgia Meloni ha sido en el tema de la inmigración, y donde la ha proyectado como una referente en Europa, básicamente, diciendo que Europa tiene que ser más inteligente en hacer mejor las cosas en tema de inmigración, precisamente en la semana en la que en Europa se han conseguido cosas gracias a la propuesta de Giorgia Meloni, y que ha permitido a Giorgia Meloni lucirse diciendo, bueno, están cambiando la cosa, estamos mejorando precisamente gracias a las propuestas de Italia. El encuentro, de momento, en lo que es la agenda oficial, se ha centrado en 4 elementos. El tema de la energía. Energía significa acuerdos energéticos para que Italia se comprometa en apoyar a Estados Unidos. Es decir, que esto permite también conocer cómo está funcionando, pese a haber un acuerdo general con la Unión Europea, cómo está funcionando Donald Trump con los países individualmente. Quiere saber quiénes están de parte de Estados Unidos, quiénes están dispuestos a comerciar con Estados Unidos, quiénes no. Y en base a cuántos países dentro de la Unión Europea se posicionan favorable al comercio con Estados Unidos, yo creo que ahí tomará una decisión la administración Trump e irá a Europa, ¿no? Irá a relacionarse con Europa de acuerdo con el mayor peso que puedan tener esos países. Es decir, es como si previamente con estas reuniones Donald Trump estuviera tanteando y diciendo, vamos a ver, si vosotros vais a poner, como todo lo tenéis que discutir, como todo lo tenéis que acordar, como todo a nivel del Parlamento Europeo se tiene que someter a votos, ¿cuántos me garantizáis de vosotros en Europa que vais a seguir apostando por el comercio, por comprar armas y energía a Estados Unidos? ¿Cuántos? En base a cuántos vais a ser y en base a si me podéis garantizar en número que vais a poder ganar una votación en el Parlamento Europeo, yo os bajaré los aranceles. En cuanto no sepáis, en cuanto no me dejéis claro esto, en cuanto yo no sepa cuántos vais a ser los que vais a apoyar a Estados Unidos, en cuanto incluso vaya a tener claro que muchos de vosotros no vais a apoyar esto, incluso os lanzáis en brazos de China, véase España, entonces yo los aranceles los mantengo y además incluso me planteo si subirlos, ¿no? Por tanto, un punto importante el tema de la energía, otro punto importante el tema de defensa, que es de dónde va a venir también los ingresos de Estados Unidos para decir, vale, voy a reducir los aranceles. Italia se muestra favorable en compra de energía, se muestra favorable en defensa, se muestra favorable en el tercer punto, que es ser más inteligente con la inmigración, y además quiere apoyar la misión en Marte, ¿no? Esos son los 4 elementos de unión para una negociación. Es decir, cuando tú negocias con una parte, con la otra parte necesitas saber cuáles son los puntos que te unen, cuáles son los elementos que son familiares para ambos y donde vosotros vais a tener un territorio que no vais a discutir, que os vais a encontrar cómodos y de acuerdo. Los puntos con Italia son energía, defensa, inmigración, misión a Marte y, cosa que yo creo que la han hablado, pero han querido decir como que no la han hablado, el aislamiento de China. Es decir, en la medida en la que te olvidas de China y comercializas con nosotros, entonces vais a tener apoyo y vais a incrementar, por así decirlo, las probabilidades de que los aranceles con Europa bajen. Esa yo creo que es la estrategia de Donald Trump con respecto a la guerra arancelaria y el motivo por el cual se está viendo con distintos países de manera individual. Quiere garantizarse cuántos en Europa están dispuestos y cuál es el punto en común con Europa para garantizar precisamente una estabilidad en las relaciones, ¿no? Básicamente, yo creo que con esto hemos dejado muy claro, hemos revelado, nos ha permitido revelar este vídeo, esta reunión nos ha permitido alcanzar, entender cómo está funcionando la administración Trump con respecto a la guerra arancelaria, el motivo de esta reunión importante, el hecho de que habrá otra con otros países, y sobre todo nos ha permitido tener claro cuáles son los puntos en los que Estados Unidos e Italia tienen un acuerdo claro. Y los repito, energía,
compra de Italia a energía de Estados Unidos, defensa, compra de Italia a material de defensa de Estados Unidos, inmigración, apoyo de normas más estrictas de inmigración y martes, y un quinto que podría ser el aislamiento de China, ¿vale? Esos son los elementos. Otros países le garantizarán lo mismo, y en la medida en la que sean más países europeos que le garanticen lo mismo, esto permitirá a Estados Unidos rebajar los aranceles posiblemente, y Europa le garantizará volver a tener una relación, por así decirlo, no sé si privilegiada, pero de aliado barra vasallo con Estados Unidos. Bueno, ese es el análisis. Hemos visto el encuentro de Giorgia Meloni y Donald Trump. Hemos hecho el análisis, hemos visto los puntos en común. Yo creo que llevamos bastante tiempo analizando cosas. Voy a mirar si hay alguna pregunta que se me han hecho para contestarla. Roberto dice: Trump apunta a Meloni como caballo ganador en la carrera por el liderazgo de Europa. Sí, y utiliza la inmigración como base, desde luego. Hola desde Colombia, Luz Mari, gracias por interesante gracias, muy interesante la información. Muchas gracias, Luz Mari. Tenemos José. Meloni lleva la delantera, sobre todo con respecto a Pedro Sánchez, desde luego. Y aquí tenemos Celeste. Muy interesante, Roberto. Saludos desde Estocolmo, Suecia. Desde Estocolmo. Espero que las cosas vayan bien y vayan mejor en Suecia también. Con esto es todo. Ha sido un placer realizar este directo. Espero haber permitido entender muchísimas cosas que han sucedido en estos días. Están sucediendo hoy con este circo de tres pistas, ¿no? En Washington, París, Bruselas, pero sobre todo el tema de Meloni y Donald Trump. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo. Dale me gusta, compártelo, suscríbete si no estás suscrito, si es la primera vez que me ves. Hazte miembro del canal, nos vas a apoyar así económicamente. Y dale a la campanita para así recibir el aviso en el momento en el que publique el próximo. Chao.